cordiales, muy buenos días. Mi nombre es Denise Trejo, soy abogada, especialista en Derecho Laboral, magíster en Derechos Humanos y Democracia de América Latina y el Caribe. Es para mí un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta cátedra denominada Organización Social y Responsabilidad. Uno de los aspectos más importantes al momento de realizar una clase o un encuentro formativo es el medio por el cual vamos a regirnos en las evaluaciones, además del compartir el conocimiento. Con respecto al tema evaluativo, es importante destacar que me gusta mucho el hecho de la reflexión de todos y cada uno de ustedes. Es por ello que propongo la realización de ensayos y de análisis. Entre las temáticas que se van a desarrollar referentes al contenido de la materia, tenemos presentes lo que es la unidad uno en cuanto a organización social. Vamos a ver lo que es su concepto, características, funciones, las formas de organización social, las funciones de la familia como organización social, los tipos de organización social. Además de ello, vamos a debatir temáticas referentes a lo que es el capitalismo, el socialismo. En cuanto a la unidad 2, vamos a desarrollar lo que es el tema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno de los ámbitos más importantes es el hecho de que cuando constituimos una organización social que deriva de la unión de varias personas en donde tienen un propósito en común, cada uno debe tener un rol determinado para poder lograr una meta. Y por último, vamos a desarrollar lo que es la unidad 3, que es el ámbito individual de las acciones gubernamentales para la responsabilidad. Así como cada uno de los individuos dentro de la sociedad tiene un rol y una responsabilidad determinada, el Estado por el cual nos regimos y tenemos un ordenamiento jurídico determinado, establece también unos roles para lograr o alcanzar el bien común. Es por ello que la propuesta que les traigo respecto a estas tres unidades temáticas, hablando de lo que es la organización social, la responsabilidad y el rol de todos y cada uno en complemento con el Estado, son las siguientes. Van a realizar un ensayo, ya les digo detenidamente para que no se me escape ningún detalle, de por sí esto lo voy a compartir por la plataforma del IESIP para que ustedes estén claros y además de ello les voy a facilitar mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico a los efectos de que si tienen alguna duda o quieren compartir conmigo alguna inquietud puedan realizarlo. En cuanto a la temática 1 de la organización social, vamos a realizar lo que es un ensayo sobre las semejanzas y diferencias de lo que es el capitalismo y el socialismo, el origen y las teorías más precursoras, las funciones ideológicas y geopolíticas de cada una. Este ensayo referente a las semejanzas y diferencias del capitalismo y socialismo va a ser de manera individual y la propuesta es que la entrega sea para el 8 de octubre, puesto que es bastante condensado el tiempo y tenemos que aprovecharlo. Como segunda evaluación tendremos lo que es la temática de la responsabilidad y allí propongo realizar un análisis constitucional de la responsabilidad social de los ciudadanos y los funcionarios públicos bajo la perspectiva empresarial y gubernamental. Esta actividad de análisis constitucional va a ser de manera grupal. Ustedes consideren, por ahora pues desconozco en realidad el número de integrantes del equipo, pero es importante que lo realicen de manera grupal. Si para ustedes es conveniente realizarlo en pareja o máximo 3 personas, me parece que es un número prudente porque se supone que todos deben trabajar en el mismo. Y me interesa que aporten, que realicen citas, por favor, que no sean plagios. Respecto a la temática número 3, vamos a desarrollar lo que es el ámbito individual a las acciones gubernamentales en la responsabilidad. Y van a realizar un ensayo referente a los tipos de acciones legales que poseen los individuos en la sociedad contra las decisiones de los entes del Estado y empresas estatales. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos realizar un determinado reclamo o exigir la materialización de un derecho o reclamar el hecho de que
se nos presenta una situación en nuestras comunidades o respecto a un servicio público y no tenemos los medios o no conocemos los mecanismos por los cuales podemos materializar la exigencia del mismo ante el Estado o ante un organismo oficial determinado. Y por último, la cuarta actividad va a ser una exposición sobre los cambios sociales en Venezuela, los actores, acciones y causas. Este va a ser de manera grupal, de manera que el primer ensayo y el tercero, referente a los tipos de acciones legales, van a ser individuales y lo que es el análisis constitucional y las exposiciones van a ser grupales, máximo dos o tres personas. Respecto a mis clases, me gusta que sean participativas, que sean reflexivas, que existan aportes de todos y cada uno, aun y cuando es importante conversar del tema político. De una vez les comento que es importante que conversemos de lo que es la política, pero no de tipo político partidista, porque en ningún momento queremos que la clase se convierta en un espacio en donde exista una falta de respeto. Justamente por eso es que estamos analizando la materia de organización social y responsabilidad, porque se supone que el hecho de que vivamos en sociedad hace que podamos compartir de una manera en donde todos y cada uno tenemos un espacio, un rol determinado y debe existir el respeto, la cooperación y la solidaridad para vivir en coexistencia, respetando las diferencias de todos y cada uno. Además, si alguno tiene una opinión diferente a lo que considera la mayoría, esa opinión debe ser respetada. Respecto a los ensayos, es importante que si quieren aportar una idea o un criterio personal sea debidamente justificado y no nos inclinemos solamente en el tema político partidista, como les acabo de decir. Si quieren emitir una opinión respecto al tema, no tengo ningún inconveniente, pero por favor que sea bajo el principio del respeto y con una justificación suficiente del cual usted está emitiendo ese criterio. Para entrar en materia, quiero compartir con ustedes una pequeña introducción de lo que es la organización social. Y respecto a la organización social, la organización social debemos verla como una entidad social y como una función administrativa. Específicamente en esta materia, es importante detenernos a analizar lo que es la organización social como una entidad social. Y esta entidad social está compuesta, como los dije hace un momento, por un grupo de personas, las cuales tienen unos objetivos específicos y determinados. A su vez, ese grupo de personas viven o conviven en la sociedad, la cual en sí misma interactúa entre sí. Eso quiere decir que personas y sociedad interactúan. Y por otra parte, conseguimos, además de lo que es la entidad social, la entidad administrativa, en donde se incluye lo que es la organización formal, que puede ser, por ejemplo, una empresa determinada, y está la organización informal, que no requiere la existencia de empresas. Todo este conglomerado se encuentra compuesto por unas especies de subsistemas, por ejemplo, en cuanto a salud, educación, empresas, finanzas, y esto es lo que conforma un macrosistema. Pero ¿cuál es el meollo del asunto, lo importante aquí? Comenzar porque la organización social son un conjunto de relaciones que se dan entre individuos de una sociedad y los diferentes grupos sociales de ella. ¿Cuál es el propósito? El propósito es alcanzar una meta en común y se da conforme a distintos patrones culturales, políticos y también dependiendo del contexto histórico. Justamente por eso, estas organizaciones sociales van cambiando a la medida que va pasando el tiempo y de conformidad a los acontecimientos que se van desarrollando en esa sociedad. La organización social tiene unos mismos intereses y unos objetivos en común y permite construir organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, a diferencia de la organización social, es la forma de institucionalizar las relaciones para cumplir un objetivo o una meta determinada. Esta organización social, como lo acabo de decir hace un momento, varía a lo largo de las épocas generando determinados cambios. Y el elemento determinante en la evolución de nuestra especie, si ustedes se detienen a analizar,
a lo largo de la historia es justamente lo que es la cooperación, la coordinación y la división en el trabajo. Justamente eso es lo que nos diferencia de otros seres vivos, como por ejemplo los animales. Y existe un esfuerzo individual, un esfuerzo mancomunado y un esfuerzo sinérgico para materializar ello. En cuanto a las características, es importante mencionar que el origen de lo que es una organización social tiene como fin la búsqueda de la seguridad de los individuos que la conforman. Justamente desde el inicio de los tiempos o a lo largo de la historia se ha observado que las personas siempre buscaban vivir, por ejemplo, en tribus. Y si nos vamos un poco más allá, observamos que, por ejemplo, la familia es la célula fundamental de la sociedad y que es un pilar fundamental para el desarrollo de distintos objetivos. En cuanto a la segunda característica es que tiene unos fines específicos. Por ejemplo, la supervivencia para lograr consecuencialmente el éxito con respecto a metas, a objetivos y a determinadas necesidades que se encuentren en ese grupo determinado. Como tercera característica está una estructura y una jerarquización. Evidentemente, si no existe un orden, no existe una estructura, no hay una jerarquización, comienza a darse un caos o un desorden. Justamente por ello existen unas jerarquías y la vigencia y coordinación para unos esfuerzos compartidos. Como cuarta característica está el patrón sinérgico e interdependencia. Con respecto al patrón sinérgico e interdependencia, es que existen unas determinadas actividades y se delegan las mismas de conformidad a las capacidades de cada uno, porque evidentemente no todas las personas tenemos las mismas inclinaciones, habilidades o capacidades. Y de acuerdo a ello, existe la distribución de las actividades y justamente eso hace que se logre materializar los objetivos determinados en el grupo o en la organización social. En cuanto a la quinta característica, conseguimos las instituciones, puesto que el Estado jerarquizado observa en su interior lo que es los distintos intereses que se deben materializar y que se deben ejecutar para lograr el bien común. El Estado lo que busca es que efectivamente los ciudadanos eh, puedan vivir con una calidad de vida determinada y con unos objetivos determinados y por ello influye el factor económico, el factor político, el factor social, entre otros. La sexta característica se refiere a las formas. Existen cuántas formas de organización social como contextos sociales específicos se den. Y hay distintos rangos de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sinnúmero de organizaciones sociales de conformidad a esas necesidades, objetivos o intereses que se propongan. Como séptima característica, existe una resistencia al desorden, de lo contrario al quiebre. Como justamente lo mencionaba hace un momento con la estructura y jerarquización, si no tenemos un orden, si no tenemos una planificación, si no tenemos bien fijos los intereses y las metas en cuanto a una actividad determinada, por mucho que queramos materializarla, va a ser imposible que logremos disfrutar de la misma porque en el caos y en el desorden no se pueden lograr los objetivos. Y si se logran, pues no se van a dar de una manera fructífera, porque una golondrina, como dicen por allí, el refrán no hace verano. Me gusta hablar de manera coloquial para que me entiendan lo mejor posible. Y la última característica es la variedad. Hay distintas conductas posibles y ello pues hace bastante interesante lo que es la organización social. Hay personas que toman mucho a la ligera este tema, pero es importante destacar que de conformidad a las necesidades, como lo dije hace un momento, a los objetivos, a los intereses o el hecho que nos identifiquemos con una temática o con una situación hace que se generen movimientos sociales. Y justamente si nos detenemos a observar, esos movimientos sociales han hecho que a lo largo de la historia, tanto a nivel regional, nacional e internacional, se logre materializar, por ejemplo, el disfrute de determinados derechos. Es por eso que es tan importante estudiar
la motivación de los grupos dentro de la sociedad y los alcances que han llegado a materializar de conformidad a diversas luchas. Con respecto a los tipos de organizaciones sociales, existen distintos tipos de organizaciones sociales. Por ejemplo, les puedo mencionar lo que les dije hace un momento, la familia, la religión, el Estado, que lo que busca es el bien común, las empresas y las naciones. En cuanto a la familia, célula fundamental de la sociedad, lo que busca es la ayuda mutua, la procreación y que ese conjunto de personas que conviven logre materializar las metas propuestas. En cuanto a la religión, pues ya la religión tiene otro tipo de inclinación. Hay múltiples religiones, pero en definitiva en lo que se enfoca es en la parte espiritual y eso ha hecho que también se generen organizaciones a lo largo y ancho de los territorios en donde también buscan el bien común. En cuanto al Estado, pues uno de los fines justamente del Estado es la calidad de vida y los medios para alcanzar esa calidad de vida radican en que pueda desarrollarse de la mejor manera posible la educación y el trabajo. Si nos detenemos a observar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, uno de los objetivos más importantes es el objetivo número 4, que es la educación de calidad. Y por medio del objetivo 4, educación de calidad, podemos llegar a materializar todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que en total son 17 y contienen 169 metas. Esto podría verse como muy utópico, pero si lo llevamos a la realidad, esas metas se subdividen en otros que son más cortos o de pequeño alcance, los cuales si los sumamos vamos a llegar a materializar esa educación de calidad, por ejemplo, o el hecho de conseguir agua, saneamiento e higiene. O sea, comprenden distintos objetivos para eso mismo, para poder disfrutar de una calidad de vida. Eh, en la sociedad siempre tenemos que buscar que la confluencia de actividades y el desarrollo que hacemos todos y cada uno logre el bien común. A pesar de que prevalecen también los intereses individuales, siempre tenemos que ver al otro porque esa misma materialización de las necesidades del otro hace que yo también me sienta bien y hace que yo también materialice de otras maneras la satisfacción de las necesidades. Por ende, siempre se tiene que ir más allá y ver lo que es el bien común. El hecho de que otra persona se beneficie, a mí también me beneficia. En cuanto a las empresas, pues las empresas generalmente están constituidas por una serie de personas que tienen un propósito determinado, en general para desarrollar o para prestar bienes y servicios y para generar riqueza para cada uno de los integrantes. Y están también las naciones. Las naciones también tienen unos determinados objetivos y, por ejemplo, con respecto a ello, muchas gracias, muy amable, respecto a ello, se van materializando determinadas metas, por cierto, porque para irnos a un ejemplo, no todas las naciones tienen las mismas riquezas y justamente a eso, por eso es que se desarrolla un determinado programa, por eso es que se establecen determinados objetivos, actividades o la explotación, por ejemplo, de una determinada actividad. Ejemplo, el turismo. Puede que a una nación le vaya mejor con el desarrollo del turismo que a otras. Entonces, es también observar las habilidades que se tengan a nivel general y poder aprovecharlas lo máximo posible, pero también sin afectar a todo lo demás. Con respecto a las funciones de la organización social, como más o menos lo he mencionado, pero para que lo tengan en concreto, es identificar principalmente las necesidades y los problemas. Si no sabemos realmente cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestro problema, cuál es nuestro conflicto, muy difícilmente podemos llegar a materializar lo que es el tema de los intereses y el logro de las metas u objetivos. Por otra parte,
De conformidad a esas necesidades y a esos problemas es donde se fomentan o donde se aplican lo que es la realización de planes y proyectos. Porque como les mencionaba con las características, si no existe una estructura, una jerarquía y un orden, no vamos a lograr de la mejor manera posible esa meta o ese objetivo o ese interés que tenemos. Además de ello, existen programas y planes de gobierno. El gobierno, como les he dicho, lo que busca es materializar el bien común. Y ese bien común se logra por medio de unos planes y programas y la confluencia de un equipo multidisciplinario que se enfoque a brindar sobre todo las políticas públicas, que es la manera en donde se lleva a la realidad lo que está plasmado en esos planes y en esos programas. Además, el manejo de recursos es primordial, porque si tenemos unos determinados recursos y no los sabemos administrar, viene también el caos y viene el quiebre. Y aparte de todo lo demás que acabo de mencionar respecto a las funciones de la organización social, es importante controlar y fiscalizar. Por ejemplo, si yo les explico cómo disfrutan ustedes de un determinado derecho, ustedes pueden llegar y decirme que, bueno, que el hecho de disfrutar de un derecho como el del libre tránsito es que tú puedas salir de la casa de una manera tranquila, sin ningún tipo de obstáculo. Pero si, por ejemplo, les digo cómo disfruta usted del derecho a la salud, usted va a decirme que, bueno, que existen las instalaciones, pero que lamentablemente puede que ese hospital carezca de unos insumos, de unos materiales o de unos medicamentos, o que por lo menos no exista el suficiente número de enfermeras o médicos encargados de prestar esa atención a la salud. Por eso, los requisitos mínimos esenciales en cuanto al disfrute de un derecho es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad tiene que ver con el hecho de que no exista una barrera física y que efectivamente usted obtenga información para conocer de ese derecho. La accesibilidad es que usted efectivamente pueda acceder al mismo. La calidad tiene que ver con que el disfrute de ese derecho sea lo suficientemente completo para que usted pueda disfrutar del mismo y que el hecho de que usted disfrute no le menoscaba el derecho también a otra persona. En eso también es importante el rol que cumple el Estado, porque aquí también interviene lo que es el respeto y garantía de todos y cada uno de los derechos. Los derechos han sido divididos en generaciones, pero es más que todo para verlo en cuanto a un orden. Pero si nos detenemos a pensar, para poder disfrutar de un derecho, si yo no disfruto suficientemente, el derecho a la salud me está afectando el derecho a la vida y así consecuencialmente afecta a todos los demás. O sea, el hecho de que exista la afectación a un derecho hace que se afecten todos los demás. Es por ello que es muy importante poder conocer cuáles son las obligaciones del Estado, pero también ver el aporte que tenemos nosotros personalmente, porque lo ideal es que exista un gobierno abierto en donde confluya la participación de la sociedad, ya sea de manera individual, de manera grupal, como lo acabamos de ver aquí con el tema de las organizaciones sociales. También observar el trabajo que realizan, por ejemplo, las empresas privadas y eh, aunado a la parte individual, a las organizaciones sociales y a las empresas privadas, todo el apoyo que tenga que ver del gobierno para que la confluencia de todo ese grupo logre materializar los bienes en común. Muchas veces nos quejamos como ciudadanos ante el Estado porque no se logran materializar determinadas actividades, pero nosotros tampoco como ciudadanos que formamos parte de ese Estado, hacemos algo para que eso se materialice. Muchas veces el Estado tiene tantas responsabilidades que deja de lado ámbitos muy importantes y justamente por eso una de las actividades que les pido y que les mencioné al comienzo de la clase es velar y verificar qué recursos o qué acciones puedo tomar yo como ciudadana o como miembro de una determinada organización para poder exigir la materialización de una situación determinada ante el Estado. Porque
Si nadie reclama una determinada situación, sigue pasando, se va sumando y es donde vienen situaciones difíciles. Aunque como les acabo de mencionar, el hecho de que existan intereses en común y de que una organización se mueva y realice acciones o movimientos en donde generen un cambio y un progreso en cuanto a las satisfacciones en la sociedad, es un plus, o sea, es una suma y hay que aplaudirlo porque ese hecho beneficia a toda la sociedad o por lo menos a ese grupo que efectivamente va a generar un cambio o una reacción en toda la sociedad. Puede que sean incluso el ejemplo para otras personas que tienen unos determinados objetivos y no han sido capaces de realizar alguna determinada actividad. Por otra parte, es importante conversar lo que son los principios ordenadores. Principios ordenadores, ¿por qué? Porque si comenzamos a hablar de lo que es una estructura y una jerarquía, esa estructura, esa jerarquía y ese plan tiene que llevarse por unas determinadas leyes, si no también se va a generar un caos. Entonces, en esa delegación de actividades, en esos planes, en esos programas, en esa planificación, tienen que haber unas leyes, unos instrumentos, unos manuales y unos protocolos para que se vayan dando paso a paso. O sea, tiene que darse un procedimiento y por ende es que muchas veces las leyes, en su mayoría, tienen el ámbito sustantivo y el ámbito adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? El sustantivo es donde me desarrolla los conceptos, características y funciones muchas veces de una determinada materia. Y la adjetividad tiene que ver con la parte procedimental de la misma, en donde se desarrollan los procedimientos para materializar algo determinado. Por ejemplo, eh, yéndonos al decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo. El decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012 establece, por ejemplo, lo que es el trabajo, que existe el derecho y el deber al trabajo, que el trabajo es un hecho social y que el Estado debe supervisar la materialización de las mismas con esa disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad que les estaba hablando hace un momento. Pero también parte de ese decreto con rango, valor y fuerza de ley del trabajo establece en algunos articulados el procedimiento para poder llevar a cabo el reclamo ante las inspectorías del trabajo al momento en donde el trabajador se vea perjudicado, por ejemplo, al momento de recibir el pago de su salario o, por ejemplo, se ha sido despedido. Entonces, se establece el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos y se establece el procedimiento de reclamo, porque con eso hay una guía tanto para los funcionarios públicos como para la persona que se está viendo afectada en el momento. En cuanto a las organizaciones sociales, pues les puedo mencionar que existen organizaciones sociales sustantivas que buscan el mejoramiento de las condiciones sociales. Como les dije hace un momento, están enfocadas más que todo a lo que es el género, cultura y deportes. Con respecto a las organizaciones sociales cerradas, responden a un sector específico, por ejemplo, los trabajadores de una empresa. Si tienen una determinada profesión, pues esas personas, si son aceptadas en esa empresa, forman parte de esa organización social cerrada. Ya en cuanto a las organizaciones sociales abiertas, son aquellas en donde se puede participar, pero no existe ninguna limitante al momento de poder llegar a participar en ella. Se puede participar en ella de manera libre. Con respecto a las organizaciones sociales gremiales, busca mejorar el nivel económico de cada uno de sus miembros. En cuanto a las organizaciones sociales funcionales, lo que buscan es solucionar determinados problemas y se asocian, por ejemplo, por profesiones. En cuanto a las organizaciones territoriales, los que buscan es lograr mejorar la calidad de vida. En cuanto a las organizaciones sociales locales, podemos conseguir, por ejemplo, los consejos comunales en el caso de Venezuela y las alcaldías. Y en cuanto a la organización social económica solidaria, está conformada por organizaciones integrales especializadas de servicio, multiactivas y de producción. Ya con esto, les estoy dando lo que es una breve introducción de lo que es la temática de la materia. Como les digo, me gusta mucho la participación de los alumnos al momento de las clases.
Eh, Soy flexible al momento de las evaluaciones en el sentido que me gustan los aportes personales, pero por favor no vayan a cometer plagios. Al momento de desarrollar los ensayos, que por favor estén bien presentados, no hay nada mejor que poder leer un documento o un escrito que esté bien presentado, respetando lo que es la ortografía, la gramática, las sangrías, la justificación y bueno, que se guíen lo mayormente posible por las normas APA, que respeten el interlineado, porque ese escrito o ese documento habla por la persona. Entonces, al momento de la entrega de los trabajos, de esos ensayos, por favor, sean sumamente cuidadosos con ellos. Puede que sea repetitivo, pero quiero que sepan que un ensayo, por ejemplo, no lleva títulos como introducción o conclusiones. La introducción y las conclusiones van incluidas dentro del cuerpo del mismo sin que usted diga o sin que ustedes digan que es una introducción o una conclusión, sino que en la forma en cómo vaya desarrollándolo se vaya viendo la manera en cómo se entró a la temática, se desarrolló la misma y luego se cierra con unas conclusiones determinadas. También es importante destacar que si están citando, deben mencionar la fuente y al finalizar el ensayo debe tener las referencias bibliográficas. Esto es fundamental al momento de consultar, incluso para ustedes en un trabajo futuro que les puede llegar a ayudar a otras actividades o en su profesión, en su trabajo también. Cualquier detalle, yo estoy a su orden. Mi dirección de correo electrónico es denisetrejo1988 @gmail.com. Denise con doble S, termina en E. Denise Trejo 1988 @gmail.com y mi número es 0414-757-6798. 0414-757-6798. Cualquier detalle, cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy completamente a su orden. Eh, a partir de hoy, que fue el primer día de clase, voy a subir materiales importantes que considero que son insumos, que cuando tengan la oportunidad de leer, los lean referente a lo que son los derechos, las organizaciones, los movimientos sociales y el resultado de esas luchas tanto a nivel regional, nacional e internacional, y los beneficios que ha brindado el hecho de luchar por ellas. Precisamente por eso es que ahora estamos disfrutando de unos determinados derechos humanos, o puede que no. Por ejemplo, hay temas relevantes como el tema de la migración, que siempre va a ser un tema de agenda en el tablero, que ha logrado distintas políticas migratorias en los países donde reciben las personas, pero también hay que ver, por ejemplo, la actitud de ese país que está expulsando a esas personas. Justamente una persona se traslada de un lugar a otro porque no ve satisfechas sus necesidades, porque el Estado está fallando y porque no le está brindando una determinada calidad de vida. Entonces, con esto los invito a que con las lecturas que les voy a compartir por medio de la plataforma, eh, realicen su análisis, sean objetivos, no se apresuren a tomar un criterio en donde no se vea más allá, porque a veces nos detenemos en ver solamente un punto de vista y no vemos las vistas de un punto. Eh, el prisma de la subjetividad prela mucho en nosotros y debemos tratar de ser lo más objetivo posible en la medida que vamos avanzando como profesionales y como personas activas dentro de la sociedad. No supongamos y procuremos llevar el desarrollo de nuestra vida de una manera tranquila. Una de las cosas que es primordial al momento de desarrollar cualquier actividad es la escucha activa, la empatía, el hecho de que si, por ejemplo, somos funcionarios públicos, tenemos que servir al público y llevar a cabo lo que es la materialización del principio de la buena administración, en donde se refleja que cada uno de los funcionarios públicos o de las personas que laboran dentro de la administración pública está al servicio del ciudadano, porque la centralidad del ciudadano hace que se dé esa calidad de vida, que se satisfagan necesidades y que exista ese bien común. No al contrario,
porque muchas veces las administraciones públicas creen que es que el ciudadano está al servicio de la administración y no debe ser así. El deber ser es que la administración pública debe estar al servicio del ciudadano porque la centralidad de la misma es la centralidad de sus derechos. Y al materializar esos derechos humanos, hace que esa sociedad viva cada vez mejor. Por otra parte, como ya les mencioné, voy a compartirles lo que es la planificación y la evaluación y cualquier detalle estoy a su completa orden. Que tengan un excelente día. Me encantó haber compartido con ustedes esta introducción y estaremos en contacto a lo largo del desarrollo de la cátedra. Muchas gracias. Que tengan excelente día.